Marcelo D'Amico, él es profesor, investigador, sociólogo, a quien le damos la bienvenida a esta edición de ahora. Hola, buenas noches, ¿qué tal Evangelina, Fernando y bueno, todos quienes están en el estudio? Muchísimas gracias. ¿Hay un aumento en el nivel de agresividad, en la violencia que se pueden ver en las calles en estos tiempos? Eh, por ahí habría que analizar algunas estadísticas Sí. seguramente, pero lo que sí te diría es que se visibiliza mucho más. Se visibiliza por varias razones. El discurso sobre el tema de inseguridad siempre ha sido un patrimonio de las clases medias, por decirlo de alguna manera, ¿no? Han sido quienes llevan la voz cantante, quienes tienen más presencia en los medios, porque siempre está asociado al tema de la inseguridad. Sí. Ahora, en los márgenes urbanos, nosotros que vivimos en ciudades intermedias como Paraná, Santa Fe, ni hablar de Rosario, o, bueno, capital o Cava, digamos, son espacios en donde hay, en los sectores periurbanos, en los sectores marginales, un alto grado de violencia interpersonal, ¿no? Y mucho temor, digamos, pero que no es algo que se visibiliza, la gente convive, como bien decías, a veces está muy naturalizado protegerse frente a esas formas de agresión. Y lo que sí hay, y tenemos que decirlo, es en toda América Latina una escalada conflictual desde hace mucho tiempo que está asociada, que son sociedades estructuralmente desiguales también. Ujú. La desigualdad, entonces, es uno de los principales factores de este tipo de situaciones, ¿no? Del aumento de la violencia, el hecho de, bueno, la marginalidad, de quienes están fuera del sistema. ¿Es así o no? Sí, sí, sin lugar a dudas, las sociedades como las nuestras, que yo no hablo nunca solo de la Argentina, sino que hablo Sí. en términos generales de América Latina, tenemos que hablar de América Latina. En Argentina hay un sociólogo que vive hace muchos años en Estados Unidos, se llama Javier Aullero, que analiza el tema de la violencia y de la violencia, o sea, de la violencia colectiva y de la violencia interpersonal. Por ejemplo, tiene un libro sobre los saqueos del 2001 y los anteriores también del 89, centrado más en los del 2001, pero también ha trabajado el tema de la violencia interpersonal en las zonas marginales, ¿no? Y sí tiene muchísimo que ver y es una cosa como que opera allí la ley del talión que nosotros estamos acostumbrados a escuchar desde el sentido común, ¿no? Que tiene que ver con estas cosas que van muy asociados a la venganza, pero en los barrios marginales se sufre mucho, los sectores marginales se sufre mucho violencia institucional, violencia policial, violencia de género, violencia interpersonal en términos generales, y la resolución de los conflictos tiene que ver justamente con una forma primaria de resolver los conflictos, que es a través de la violencia. Ujú. Y para especialistas como usted, que es doctor en ciencias sociales, ¿estos son temas a estudiar en profundidad? ¿Es una preocupación? ¿Es un punto de partida de investigaciones? Sí, es fundamental conocer los niveles de conflicto que hay en la sociedad y bueno, y cómo erradicar o por lo menos morigerar un poco la violencia que se vive diariamente, digamos, digo, va desde una discusión de tránsito hasta esto que te mencionaba. Entonces, esto tiene que ver justamente con cuestiones que van desde la educación hasta la implementación de algún tipo de políticas públicas que garanticen protección, que garanticen convivencia, que garanticen regulación de los espacios públicos donde convivimos, digamos, básicamente, porque mucha de la violencia esa que nosotros podemos visibilizar, que no es la que se da habitualmente, sino que hay mucha violencia que no está visibilizada, como te decían, sobre todo en los sectores marginales, que Ujú. sufren, son los que más sufren la violencia en su cuerpo. Eh, Esto es lo que sucede, justamente lo vemos en los espacios públicos, así que es muy importante y central poder conocer a fondo, tener estadística, tener abordajes integrales de tipo interdisciplinario para poder intervenir en mejorar la convivencia y las relaciones sociales y la integración social. Pero bueno, en el fondo siempre es un problema de integración social muy fuerte que Ujú. está muy asociado, como te decía al principio, a la desigualdad social. Marcelo D'Amico, doctor en ciencias sociales, investigador, profesor, muchísimas gracias por este contacto. Gracias, Evangelina, y saludos a todo el piso Hasta y a la luego. audiencia.